Todos los que vamos a misa con asiduidad, hemos notado cómo en la misa se repite siempre el mismo ritual. Siempre el sacerdote nos recibe con las mismas palabras o muy parecidas, y después de esa bienvenida sigue otra parte de la misa, y después otra parte de la misa que fue la misma de la misa anterior. Llegado un momento, se leen algunas lecturas por parte de los lectores. El sacerdote lee también alguna lectura del Evangelio. Después el sacerdote explica el Evangelio o las otras lecturas del Antiguo Testamento o de las cartas del Nuevo Testamento. Y después pasamos a lo que es la preparación para la comunión. Se hace la consagración cuando el sacerdote levanta las manos con la hostia y el cáliz con el vino. Y después procedemos a hacer la fila para comulgar. Comulgamos. Y en el ínter rezamos el Padre Nuestro, rezamos algunas otras oraciones, el coro canta algunos otros cantos. Al final el sacerdote nos despide y nos da la bendición. Y cuando vamos de salida, el coro canta un canto de salida. A la siguiente vez que vamos a misa, ya sea al día siguiente si somos de misa diaria, o hasta el siguiente domingo si somos de misa de domingo, pues el orden es exactamente el mismo. Las partes de la misa son las mismas. Si bien de una misa a otra pueden cambiar los cantos que canta el coro, pero al final de cuentas, cuando se llega a cierta parte de la misa, el coro puede ser que cante otro canto distinto al de la misa pasada, pero relacionado con ese momento, que tiene que ver con ese momento. E igual las lecturas también cambian, obviamente también la homilía del sacerdote, su plática, su charla sobre las lecturas también cambia, obviamente, porque las lecturas cambiaron, su charla también. Pero siempre es el mismo orden, y efectivamente es un rito, es un ritual. Esos gestos, esos signos que siempre son los mismos, son la liturgia de nuestra iglesia. Es la liturgia. El término liturgia, así como lo que significa, no es exclusivo de la Iglesia católica. Ha sido desde siempre la liturgia, propiamente la definición son todos los gestos que en alguna religión se practican con el fin de acercarse a Dios. Esa sería una definición muy general de lo que es la liturgia. Y pudiéramos ampliarla y decir, pues bueno, ¿cuáles son esos gestos? Pues bueno, la liturgia son todos los ritos, los actos, los gestos, las palabras, las actitudes, las acciones, todo eso que una religión practica con el fin de acercarse a Dios, con el fin de acercar a Dios a los que siguen esa religión, a los que practican esa religión. La liturgia de la Iglesia Católica nos da esa oportunidad a través de sus signos, de sus símbolos, de sus rituales. Nos da la oportunidad juntos como Iglesia de acercarnos a Dios. Y a través de ese acercamiento con Dios, no solo la Iglesia se santifica, sino también nosotros que practicamos esa liturgia. Para eso es entonces la liturgia, y esa es la gran oportunidad que nos da tenerla. La liturgia también podemos decir que son normas, son parámetros, son estándares que nos permiten ese acercamiento cada vez que practicamos esa liturgia. Y es por eso que muy ocasionalmente sucede algo distinto a eso, a ese ritual.
Cuando yo empecé a ir a misa, yo desconocía totalmente todo el ritual, toda la liturgia de la Iglesia Católica, la desconocía por completo. Algunos tienen oportunidad de acercarse a esa liturgia cuando están en el catecismo, cuando son niños y están en el catecismo. Muchos católicos, por desgracia, solo tienen oportunidad de participar y de aprender y de crecer en el catecismo de la Iglesia Católica hasta antes de realizar su primera comunión. Muchos católicos en la Iglesia practican su primera comunión y hasta ahí terminó su preparación, hasta ahí terminó su crecimiento, sus conocimientos. Y muchos de esos católicos pues así pasan su vida con el catecismo de niño y con lo que aprendieron de liturgia de niño, y así pasan su vida. Nunca más vuelven a acercarse a algún taller, a un curso, al catecismo para adultos o alguna otra práctica, alguna otra forma de crecer dentro de lo que es no solo la liturgia, sino todo lo demás que podemos obtener de la Iglesia Católica. Pero en fin, yo en mi caso ni siquiera tuve esa oportunidad, no tuve oportunidad de ir al catecismo. De tal forma que cuando yo empecé a ir a misa, yo desconocía totalmente todo el ritual. Desconocía para qué servía cada momento de la misa. Yo cuando fui la primera vez a misa, yo observé todo el ritual y para mí fue novedad. Y veía a los lectores que se sentaban, se ponían de pie, leían y luego se volvían a sentar, y veía a los ayudantes en el altar llevándole cosas al sacerdote que yo no sabía cómo se llamaban ni para qué servían. Y yo observaba cada cosa y yo veía que la gente se ponía de pie, pues yo me ponía de pie. La gente se sentaba, yo me sentaba. La gente se hincaba, yo me hincaba. A la hora que se persignaban, pues yo me persignaba. Hice todo por imitación, porque desconocía totalmente el ritual, desconocía totalmente la liturgia de la Iglesia Católica. Repito, ¿qué es la liturgia? Todos los actos, todos los ritos, todos los rituales, todos los movimientos, todos los gestos, todas las palabras que la Iglesia utiliza para acercarse y acercarnos a Dios. Entonces yo desconocía eso. Cuando después decidí por mi cuenta volver a ir a misa, yo dije, a ver ahora de qué se trata. A ver ahora qué van a hacer. Y yo llegué y observé desde la segunda vez que fui a misa que era todo lo mismo. Se repetía de nuevo todos los momentos. Los cantos seguramente los cambiaron. Yo no lo noté porque los cantos todavía no los conocía. Pero reconocí el Padre Nuestro, reconocí el momento en el que el sacerdote volvió a levantar la hostia con el cáliz. Se repitió el momento también en el que la gente se formó para comulgar. Yo desconocía para qué era esa fila. Yo en un principio pensaba que era voluntario, yo pensaba pues todo el que quiera se levanta y se forma. Y yo veía después, cuando tuve oportunidad de verle la hostia, y decía yo, bueno pues, ¿de qué, para qué eso? ¿De qué se trata? Desconocía totalmente toda la liturgia. Sin embargo, yo recuerdo que nadie me cuestionó. Yo recuerdo que nadie me dijo, oiga, usted no está haciendo bien las oraciones. Oiga, usted no está haciendo bien las genuflexiones. Oiga, cuando nos persignamos, usted lo hizo mal, lo hizo al revés. Estoy inventando, no lo hice al revés. Sabía lo que era el movimiento de persignarse, pero a lo que me refiero es que
No hubo nadie que estuviera cuestionándome. Incluso el mismo sacerdote, no observé que me estuviera viendo a ver si me hincaba bien, si me ponía bien de pie, si me sentaba cuando debía sentarme, si cantaba, si hacía las oraciones. Yo en otra ocasión les he comentado que cuando yo escuchaba que hacían oraciones, yo veía que todos se las sabían y yo no me las sabía, y yo solo movía mi boca para que pareciera que también estaba diciendo lo que estaban diciendo. Bendito Dios, que nadie me cuestionó mis fallas de liturgia, que nadie me hizo un examen para permitirme entrar a misa, en el que me preguntaran para qué servía la misa, por qué se leía el Antiguo Testamento, por qué se leían las epístolas, por qué el sacerdote leía el Evangelio. Que nadie me preguntó cuál había sido el Evangelio en la homilía de la semana pasada. Incluso cuando no me levanté a comulgar, no hubo nadie que me cuestionara. Y yo digo bendito Dios porque yo desconocía todo eso. Y si para que yo hubiera podido participar de la misa, en esas mis primeras experiencias en la misa de la Iglesia Católica, quizá yo no hubiera seguido asistiendo, quizá yo no hubiera podido seguir, porque era un ignorante, porque yo no sabía de liturgia. Con el paso del tiempo empecé a aprender algunas cosas. Hoy, después de muchos años de ir a misa, de participar en ministerios, he sido lector, he estado en ministerios de alabanza. En este momento, por ejemplo, estoy en un ministerio de alabanza. Y en otros ministerios, en evangelización también de jóvenes, de adultos. He participado en la iglesia después, cuando yo pude seguir asistiendo a misa, y que ahí me quedé porque el Señor ahí me quería, en la Iglesia Católica. He tenido oportunidad de aprender muchas cosas sobre liturgia. Con el paso de los años, a través de los libros que me he comprado para leer, a través de algunas charlas que he visto o de videos, he ido aprendiendo cuestiones de liturgia. Pero lo sé todo, no lo sé todo. Hay muchas cosas sobre las que aún no sé cuál es su origen, no sé por qué se hace, a pesar de que tengo un libro muy claramente que dice la estructura de la misa actual, por ejemplo. Tengo un diccionario de liturgia. Me pongo y estudio, me pongo y leo, más lo que he aprendido, sé muchas cosas. Sin embargo, no pasa un día sin que, bueno, exageré. Sí pasan días, pero ocasionalmente, por ejemplo, llega mi hijo, o yo observo que un día estamos en misa y todos nos sentamos y él se queda de pie. Y entonces ya después me dice, no, es que la liturgia dice que en este momento es de pie. Y por eso yo me quedé de pie. Hay otras ocasiones en la misa en que él hace algo diferente a lo que hacemos todos en ese templo, en esta parroquia a la que hemos estado yendo por muchos años, y él me dice, no, es que esto es así. Lo que pasa es que se hace mal. Se ha vuelto una persona, mi hijo mayor, muy celosa de lo que es la liturgia de la iglesia, y se molesta cuando por prácticas de muchos años se siguen haciendo algunas cosas que él dice que están mal. Y me parece gracioso porque es mi hijo, y ustedes, los que son padres o los que son mayores, saben de las cosas que ha tenido uno que aguantar en misa a los hijos, cuando no se sientan bien, cuando están masticando chicle, cuando se están mordiendo las uñas, cuando están jugando con otra cosa, o cuando son varios hijos hombres o varias hijas mujeres y que están acá en lo suyo, y está la misa avanzando y está el padre hablando y está avanzando la misa y ellos acá platicando con sus cosas o dándose codazos.
¿Qué liturgia? Ni qué liturgia. Ellos están en su propia historia. Y ahora yo lo veo ya haciéndose hombre y que él ya estudia liturgia, a que ha tenido oportunidad en los grupos donde está, en las comunidades en las que participa, ha ido creciendo en la liturgia y ahora se ha vuelto una persona celosa de lo que es la liturgia y se molesta porque muchos no practicamos la liturgia como debe ser. En la iglesia habemos muchos niveles de conocimiento de la liturgia. Así como hay muchos que son expertos en Biblia y que otros conocemos más de Biblia y algunos que no conocen nada de Biblia, a pesar de tener décadas en la iglesia. Y también así en algunos otros aspectos de la iglesia, también así es en liturgia. Y muchos tenemos décadas yendo a misa y quizá en la misma actitud en la que yo fui cuando empecé a ir a misa, solo repitiendo lo que hacen los demás, repitiendo las frases que dicen los demás, sin saber para qué significan, sin saber su porqué. Se levantan, se sientan, se hincan, se persignan, se forman, se alimentan, se van. Bendito Dios que nos tiene esa misericordia. Bendito Dios que nos tiene esa paciencia, porque Él conoce su plan con cada uno de nosotros. La liturgia es un orden, la liturgia es una norma, es un estándar que nos permite como católicos participar de nuestra iglesia en sus celebraciones y en sus eventos más importantes, en los eventos en los que la iglesia nos influye para que Dios nos atienda, para que Dios voltee y nos permita que nos acerquemos a Él y obtengamos de Él lo que Él quiere darnos, de espiritualidad, de paz, de santidad, de crecimiento, en dones. Y digo bendito Dios, porque Él no se pone a juzgarnos qué tanto sabemos de liturgia, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Yo me pongo a pensar que el Señor en algún momento se pusiera como un juez, o que incluso dijera un día así muy gracioso y se pusiera de muy buen humor y dijera: en todas las misas del próximo domingo vamos a hacer un juego. En todas las misas en el mundo, el próximo domingo vamos a hacer esto. Se van a llenar los templos para la misa, pero vamos a hacer una cosa: el que se vaya equivocando en la liturgia, el que vaya cometiendo errores de liturgia, o sea, el que llegue al templo, por ejemplo, y no haga correctamente lo que debe hacer al entrar al templo según la liturgia, sale del juego, se va para su casa, no entra. Y así, conforme vaya avanzando la misa, el que no haga correctamente según la liturgia lo que sigue, sale del juego. Y así. Yo me pregunto qué pasaría. ¿Cuántos terminarían el juego? ¿Cuántos terminarían la misa del próximo domingo si Dios se propusiera hacer ese juego? ¿Cuántos no podríamos ni entrar al templo, o desde el momento de entrar al templo, usted queda fuera? ¿Por qué? Después se lo decimos. O métase a un curso de liturgia para que sepa por qué. Y así que avanzara la misa. Yo quiero suponer, estoy casi seguro, que por lo menos el sacerdote sí terminaría el juego. Pero no lo sé. No lo sé. O igual, sí terminarían varios. Quizá el sacerdote, los servidores del altar, que tienen ya más experiencia en lo que es
la preparación para la liturgia, los lectores, los colectores, o sea, me refiero a los que van a servir, que ya han tenido más años de estar cerca, han recibido cursos de preparación, y yo entiendo que por lo menos todos ellos sí terminarían la misa. Los del coro, tal vez también la terminarían, pero a lo mejor les dirían: hey, joven, no esté platicando, no esté afinando en este momento, queda fuera. Terminaríamos quizás sin coro, quizás sin colectores, quizá, no sé, con algunos ministerios menos, pero quizá pues no habría ¿a quién? No habría asamblea al final. No lo sé. No lo sé. Hay algo que yo no le he dicho a mi hijo, al mayor. Si bien él sabe mucho más ahora que yo de liturgia, algo sé de ella. Y cuando él comete algún error de liturgia que yo sé que es un error de liturgia, yo no le digo. Yo no se lo digo, por lo menos no ahora, porque no quiero que lo tome como revanchismo. Él sí lo hace. Él sí lo hace. Cuando cometo algún error de liturgia, yo, mi esposa, o sus dos hermanos menores que él, o la asamblea, o alguien en la asamblea, cuando alguien se levanta cuando no debe levantarse, cuando alguien se hinca cuando no debe hincarse, cuando debemos estar de pie y nos sentamos, y él lo observa porque él sabe de ese error, él me dice: es que esto está mal, es que esto, y se enoja y le da coraje. Pero él no sabe que él también comete errores de liturgia. Él quizás sería alguno de los sorprendidos al momento en que le dijeran: oiga, disculpe, usted también está fuera. Y quizás se levantaría muy molesto. Yo que sé de liturgia, no me puede decir esto. ¿Cuál error? Yo no cometo errores. Tendrían que llevarle a algún licenciado en Derecho Canónico o algún máster en liturgia, no sé, alguien así muy avanzado, y quizá ni así lo convencería de que se equivocó en liturgia, él tan celoso que es de la liturgia de la Iglesia Católica. Bendito Dios que no hace Dios ese juego, y que no nos saca de la misa, y que nos vale la misa, y que nos vale el esfuerzo, aunque haya sido así en esas condiciones de limitaciones de conocimiento en la práctica de la liturgia. Porque al final de cuentas, lo que le importa a Dios se cumple, que es que la Iglesia nos proporcione la posibilidad de acercarnos a Él. Y eso se da. Eso se da. Porque yo recuerdo que cuando yo iba a misa y no sabía nada de liturgia, nadie me sacó de la misa. Nadie me sacó del templo. Nunca nadie me criticó. Yo recuerdo que ha habido momentos en mi historia personal en la que el momento de la consagración se ha convertido en un momento personal, en un momento en el que si yo me hubiera limitado a lo que litúrgicamente debía hacer, no hubiera podido encontrarme con Cristo y con Dios como me encontré. No me hubieran podido hablar como me hablaron, ni yo les hubiera podido hablar como necesitaba hablarles. Si yo me hubiera comportado como correspondía, el acercamiento, la amistad, el amor hubiera fluido de otra forma. Sin embargo, fluyó. Sin embargo, el acercamiento se dio. El acercamiento que la Iglesia buscaba a través de su liturgia, de sus signos, de sus símbolos, de los actos, de las formas, de las palabras, de los gestos que conforman toda su liturgia, logró en mí el objetivo.
que me acercara a Dios. Y yo digo, bendito Dios que tiene la liturgia y la tiene como norma, como forma, para procurarnos a todos ese acercamiento, y se logra. ¿Con deficiencias de liturgia? Sí. ¿Las cosas pudieran ser mejor? Sí. ¿La misa pudiera fluir mejor si no hubiera tantos que desconocemos lo que tenemos que hacer? Sí. Hay ocasiones en las que se dan algunos actos un tanto graciosos para mí. Por ejemplo, en nuestra parroquia durante muchos años se acostumbró que cuando se retiraban las hostias consagradas a custodiarse, todos permanecíamos sentados, y así fue por 20 años. Llegó un párroco nuevo y yo no sé, porque no me enteré en qué momento dijeron que ahora nos teníamos que poner de pie. Nunca me enteré, pero no fui el único. Y resultó que un día fui a misa y me di cuenta que unos se levantaron y otros no. Y yo me puse de pie porque dije, bueno, pues entonces si se trata de ponerse de pie, pues me voy a poner de pie. Y muchos como yo, pues nos íbamos a poner de pie, pero como es un momento muy breve, en lo que iba medio camino, los que estaban sentados de pie se empezaron a sentar, y los que estábamos sentados, que nos empezamos a poner de pie, pues nos levantamos y a medio camino nos devolvimos, y los que estaban sentados se quedaron sentados y parecía que estábamos haciendo la ola. Créanme que han pasado años y sigue sucediendo. Unos se levantan, otros no se levantan, y los que son novateados, que los que son tomados como novatos, de repente se levantan y a medio camino los otros ya se están sentando y se devuelven, y sigue pareciendo, todas las misas sigue pareciendo que estamos haciendo la ola. ¿Se vería más bonito si todos nos ponemos de pie? Sí. ¿Se vería mejor que todos nos quedáramos sentados en lugar de unos sentados y otros de pie y otros a medio camino? Sí. Sin embargo, el acercamiento se da. El objetivo de la misa, que es acercarnos a Dios a través de la liturgia que la Iglesia nos proporciona, se logra. Bendito Dios que no nos hace examen de liturgia, pero también bendito Dios que nos da la liturgia, que la Iglesia cuenta con ella para ordenarnos, para encaminarnos de una mejor manera, para ponernos donde Dios nos quiere tener, para tenernos ahí con el corazón y los oídos y los ojos dispuestos, y que llega Él y trabaja en nosotros, ahí sentados escuchando la música, las lecturas, la homilía, observando aquel copón que se levanta, observando aquel cáliz que se levanta, observando la fila de los que van a comulgar, y que hace que eso se nos antoje. Bendito Dios por la liturgia, y bendito Dios por su paciencia. Amén. Que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.